Un saludo muy especial para todos nuevamente con ustedes. La Virgen no es virgen. Así le dicen al sacerdote Luis Toro en esta pregunta y veamos la respuesta de esta reiterada pregunta que le hacen mucho al sacerdote. Veamos qué responde a esta insistente pregunta el sacerdote Luis Toro. ¿Por qué se empeñan en atacar a la Virgen María una y otra vez? Veamos cómo termina el video. ¿Cómo se atreven a afirmar una mentira tan descaradamente? La única respuesta es porque saben que los católicos no leen la Biblia. Y al ignorante cualquiera lo engaña. Bueno, la pregunta es una pregunta general por la cual nos atacan a todos nosotros y atacan a nuestra madre. ¿Por qué los hermanos separados insisten en que la Virgen tiene más hijos, en que la Virgen no es virgen, en que la Virgen no es virgen? ¿Por qué siempre quieren ponernos en contra de nuestra madre? ¿Por qué? El por qué es sencillo. Lo mirábamos hace rato. Porque el diablo ha sido enviado al mundo para engañar al mundo. ¿Y cómo sabemos nosotros si es verdad o es mentira lo que la Santa Madre Iglesia Católica enseña? Para eso está la Biblia. Los protestantes se mueren diciendo que María no es virgen y que ellos tienen capítulo y versículo. Pero he recorrido el mundo y me he enfrentado con formadores de pastores, con teólogos, me he enfrentado con protestantes de toda clase y ninguno todavía me ha dado una cita, donde diga que María tuvo más hijos. Entonces yo digo, ¿cómo se atreven a afirmar una mentira tan descaradamente? La única respuesta es porque saben que los católicos no leen la Biblia. Y al ignorante cualquiera lo engaña. Le pongo un ejemplo, que en paz descanse. Un tío de mi abuela, tío no sé cuánto mío, segundo, tercero, no sé qué. Un tío de mi abuela, ya se murió, era evangélico. Y vino para la muerte de mi abuela. Y cuando se dio cuenta que yo era sacerdote, se rió y dijo que yo estaba equivocado, que él me podía enseñar a mí. Y como era tío mío, yo quería encontrármelo y nos encontramos en la cocina. Y le dije, tío, ¿y usted por qué es evangélico? ¿Usted era católico? Yo sí, pero conocí la verdad. Le dije, ¿y cómo así? Dijo, dicen que usted lee la Biblia, pero voy a ver si usted lee la Biblia. ¿Judas se salvó o no se salvó? Pues según la Biblia, en Juan capítulo 17, versículo 12, dice que se condenó. Pero eso ya, no sé si usted tiene una cita donde diga que no. Dijo, no, usted está equivocado. Judas no se condenó. Porque está escrito, y me leyó una cita donde decía, y al final, Judas será salvo. Y yo digo, a ver, tío, muéstreme. Y lo que decía era, y al final, Judá será salvo. Pero él no sabía ni leer la tilde, se la comió. Y le dije, tío, ahí no dice Judas, ahí dice Judá. Y me dijo, no, mijo, ahí dice Judas. Le dije, no, tío, mire, tiene un acento en la A y le falta la S. No es Judas, es Judá. Dios, no, usted me quiere engañar porque yo no sé leer bien. Le dije, no, tío, lo engañaron porque usted no sabe leer. Y así pasa con los católicos. El católico que es ignorante llega a un protestante y lo engaña. Pero nosotros, por eso le digo que los evangélicos somos nosotros y los cristianos somos nosotros. Porque los que creemos en el evangelio somos nosotros. Porque los que le creemos a Cristo somos nosotros, los evangélicos no. ¿No? Si los evangélicos creyeran en el evangelio, fueran evangélicos de verdad,
Nunca dirían que María no es virgen y que María tuvo más hijos. Hay varias citas donde le quita la mentira a los protestantes de que María tuvo más hijos y que María no es virgen. Hay varias citas. Incluso hay una cita de Isaías 7:14. Más de 500 años antes de venir Cristo, ella había profetizado que el Mesías nacería de una virgen. Pregunto, ¿ustedes aman a su párroco? Pregunto, ¿por qué su párroco no es el Mesías? ¿Ustedes aman al Papa? ¿Por qué el Papa no es el Mesías? ¿Ustedes aman al Padre Toro? Digan que no para que vean. ¿Y por qué el Padre Toro no es el Mesías? Porque Isaías, más de 500 años de nacer Cristo, dijo que el día en que un niño naciera de una mujer virgen, ese día sabrían que ha llegado el Mesías. El Papa no es el Mesías porque su mamá no es virgen. Yo no soy el Mesías porque mi mamá no es virgen. Su párroco no es el Mesías porque su mamá no es virgen. Y estaba profetizado que Dios le daría una señal al pueblo, que cuando una virgen quedara embarazada y diera a luz un hijo, era la señal para que el pueblo conociera que ha llegado el Mesías. ¿Estamos seguros que Jesús es el Mesías? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque su mamá es virgen. Si la Virgen María no es virgen, Jesucristo no es el Mesías. Entonces el protestante dice, pero ¿de qué me altera a mí en la fe que María no sea virgen? Si ella era casada con José, si eso es normal que tengan relaciones en pareja. A mí sí me altera la fe, porque si María tuvo relaciones con José y tuvo más hijos, Jesús no es el Mesías. Y miren que Isaías lo dijo en 7:14 de la Biblia, Reina Valera, y nos dice varias verdades. Primera verdad, que Jesús será el Mesías porque nacerá de una virgen. Segunda verdad, que la virgen es virgen antes del parto y después del, y si es virgen antes del parto y después del parto, también en el parto es virgen. Y tercero, que la virgen parirá un solo hijo. Esas tres verdades están ahí. Si quiere le pongo la lupa y lo podemos descubrir. Lean. Primero miren que es una señal que Dios da al pueblo de Israel para que se den cuenta cuando llegue el Mesías, el Señor le va a dar una señal. El pueblo tenía cansado a Dios, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y ya Dios estaba cansado. Escuchen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Para que sea una señal tiene que ser algo distinto. Porque Dios dice, le voy a dar una señal para que usted sepa que ha llegado el Mesías. Cuando una mujer se acueste con su esposo, tenga relaciones, quede preñada y para un hijo, ese es el Mesías. Entonces yo también sería el Mesías. ¿O no? Usted también sería el Mesías. El Maduro también sería el Mesías. Pero el Señor va a dar una señal distinta a los demás. Escuchen. He aquí que la Virgen, vea que es virgen antes del parto, quedará embarazada. ¿Cómo que hago? Antes del parto. he aquí que la Virgen concebirá. Concebirá, virgen antes del, cuando concibe. Luego viene una I, que significa que no ha terminado, que la señal continúa y sigue hablando de la Virgen. Y dará a luz un hijo. ¿Quién dará a luz un hijo? Respondan a la pregunta. La Virgen. De modo que la profecía dice que esa mujer, dos cosas, quedará embarazada siendo virgen y dará a luz un hijo siendo virgen. Pero la tercera idea,
¿Cuántos hijos va a parir? Otra vez. y dará a luz un hijo, ¿Cuántos hijos? Otra vez. y dará a luz un hijo. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Y si el mentiroso soy yo, ¿estamos en vivo? Reto a cualquier protestante en el mundo donde me muestre una cita, no le pido dos, que diga que dará a luz 2 hijos, o 3 hijos, o 6 hijos, o estos son los hijos de María, o María tuvo más hijos. Lo reto, protestante, y por eso te llamo protestante. Eso no existe. Dejo de ser cura y me meto a protestante. Aprovechenme. ¿Ustedes se imaginan este toro metido a protestante? Aprovechenme. Me pueden maldecir y vean los videos, los mensajes, me maldicen, me mandan para el infierno. Pero no me pueden dar cita porque eso es mentira del diablo que vino a engañar al mundo entero. Y para que no nos engañe están las Sagradas Escrituras. Entonces, ese invento de los protestantes, que María tuvo más hijos, es más. Si ustedes recuerdan que en Mateo capítulo 2, versículo 11, vinieron los Reyes Magos a visitar al niño, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no estaban cuando eso? Vino a visitarlo. ¿Y saben qué? Cuando Herodes se dio cuenta, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar los niños. ¿Se acuerdan? ¿De qué edad? Menores de 2. De modo que Jesús estaría por los 2 años, según lo que le dijeron a Herodes. Y ustedes van a ver que a los 2 años Jesús no tenía más hermanos. Porque la Biblia dice que al pobre José le tocó agarrar a la Virgen María y al niño uno solo. Ya llevaba 2 años, ya debería tener un hermano aunque sea. Y se fue a Egipto. Y allá en Egipto vivió hasta la muerte de Herodes. Algunos dicen que Herodes murió a los 4 años después que fueron para allá. Otros que a los 2 años. Sea 2 años o 4 años. Si es en 2 años que tiene que regresar, ¿cuántos años tendría el niño? 4 años. En 4 años ya tenía que estar el otro hermano. Y cuando regresaron dice que agarró a la esposa y al niño. ¿Y dónde estaban los otros hermanos? Si creen que es mentira, lo leemos. Léalo entonces en el versículo 13. Estamos leyendo Mateo capítulo 2, versículo 13. Yo le tengo el micrófono. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. ¿Y dónde están los hermanos? Ah, pero que tenía 2 años. Está bien, en 2 años debería tener uno, pero está bien, debería tener un hermano más, pero no tenía más. Su madre y al niño, más nada. Ajá, siga. Y huye a Egipto Y se va para Egipto. y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Se fue a Egipto o no? Bueno, se fue con su madre y el niño. Ahora tenemos que ver cuando regresa de Egipto. Sigan leyendo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Ah, bárbaro, nos da un dato. ¿Hasta cuándo tuvo? Unos dicen que Herodes murió 2 años, otros dicen 4 años después de que llegaron allá a Egipto. El que dice menos son 2 años. Bueno, pongámosle 2 años, esto tenía 4 años. Cuando muere Egipto, regresa. A ver, siga en el versículo 16 por ahí. ¿Qué dice el 16? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió
lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: ¿Y qué pasa el 18 por ahí o 19, cuando regresa, cuando tienen que venir otra vez? pero después de muerto Herodes, Pero después de muerto Herodes, ¿qué versículo es? 19. Después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño de José en Egipto, diciendo: diciendo, tengo que poner la lupa. ¿Cuántos años tiene el niño? 4 años. ¿Cuántos hermanitos debería tener? 3, porque las mujeres parían cada año. Cada año. A ver, diciendo: levántate, levántate. toma al niño 1, y a su madre y vete a la tierra de Israel, a ver si eran varios o uno. Siga. porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre. ¿Y los hermanos los dejó en Egipto? A Petronilo le patina y Coco le patina y Coco le patina. Es una calumnia que le hacen los protestantes a la Virgen María, porque no creen en la palabra de Dios. Bueno, y el niño llegó, se vinieron 4 años, tenía el niño y no veía más hermanos. Pero es que entonces después de 4 años parió otro. Bueno, está bien. Entonces miremos cuando tenía 12 años, perdido en el templo. Perdido ya en el templo. Lucas capítulo 2, versículo 42 en adelante. ¿Verdad? Cuando se pierde en el templo. Por ahí en el 45 donde lo están buscando. Lucas capítulo 2. Versículo por ahí en el 45 lo están buscando. ¿Quiénes lo buscan? ¿Se acuerda que se perdió a los 12 años? Lea el 42 cuando dice que se perdió a los 12 años. Y cuando tuvo 12 años, Aquí sí vamos a encontrar los hermanos. Ya tienen que ser 11 hermanos. El mayor que tenga 11 años o 10 años también tiene que estar ayudando, buscando a su hermanito perdido. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la y costumbre. allá se perdió. Versículo 45 por ahí. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando se volvieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Vamos a ver quién lo estaba buscando. José, la Virgen María y sus hermanos. He aquí tu padre y yo. Otra vez. He aquí tu padre. He aquí tu padre José, y yo. la Virgen María. Vamos a ver si dice: y tus hermanos. Te hemos buscado. Y los hermanitos, ¿dónde estaban? Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Por eso la Santa Madre Iglesia te enseña que María es virgen, para que Jesús sea tu Mesías. Y si María no es virgen, ustedes lo engañaron, Jesús no es el Mesías, todavía están condenados en sus pecados. Para nosotros los católicos es un problema que María no sea virgen, porque Jesús no es el Mesías. Para los protestantes dicen: para mí no hay ningún problema, que Jesús sea el Mesías o no sea el Mesías, a mí qué me importa. A nosotros sí nos importa. Obligatoriamente la Virgen tiene que ser virgen, y por eso nosotros orgullosamente decimos la Virgen María. Y por eso ustedes verán que San Lucas no era apóstol.
Y San Lucas investigó cuidadosamente, según dice San Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante, él investigó cuidadosamente las cosas. Y le contaron a San Lucas, después que Cristo había muerto, que los cristianos a la Virgen María no la llamaban María, la llamaban la Virgen. ¿Creen que es mentira? Va, Lucas 1:1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en el orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él no lo vio, pero se lo enseñaron los que sí lo vieron. ¿Estamos claros? ¿Y qué le enseñaron a él? El versículo 26. El ángel Gabriel le enseñaron a él, le contaron, él no lo vio, pero a él le contaron los que sí lo vieron. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. Lean. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Atención, a una ciudad de Galilea. Llamada Nazaret. Llamada Nazaret. Y no dice a María, la hija de Ana y de Joaquín. No, le contaron que el ángel fue enviado no a María. ¿A quién? A una virgen. A una virgen. Los primeros cristianos a la Virgen María no la llamaban María, la llamaban la Virgen. A una virgen. Desposada con un varón que se llamaba José. Ahora sí, ¿quieren saber el nombre de la Virgen? De la casa de David. Ahí viene el nombre de la Virgen. Y el nombre de la Virgen. Ahora sí, para que no digan que es cualquier virgen. Y el nombre de la Virgen era María. Los cristianos no llamaban a María María, la llamaban la Virgen. Y para que sepan que no era cualquiera, le decían, ¿y la Virgen se llamaba? Aclaran cómo se llamaba. La Virgen se llamaba María, porque para ellos era muy importante que ella fuera virgen, para que sea la madre del Mesías, para que Jesús sea el Mesías. ¿Me captan? Por eso da dolor cuando ustedes 2000 años después dicen María. La Biblia no dice así. Dice la Virgen María. Y por eso la Santa Madre Iglesia nos enseña a decir la Virgen María. Pero ya se ha metido el protestantismo en la Iglesia Católica. Y ya decimos María, María, María. No, no es María, es la Virgen María. Tiene que ir primero que ella es la mamá del Mesías. Si nosotros somos cristianos es porque creemos que Cristo es el Mesías, entonces no le quitemos la Virgen. Si le quitamos la Virgen es porque no creemos en el Mesías. La Virgen María. Y algunos dicen la rosa mística. La rosa mística es una rosa, pero no es la Virgen María. Y esa es la nueva era para quitarnos a nosotros a la Virgen María. Nosotros creemos en la Virgen bajo la advocación de la rosa. Eso es otra cosa. Y incluso hay una novela que se llama La Rosa Mística. Esa no es la Virgen María. Esa no es la Virgen María. Entonces, estemos claros. Hablemos el idioma cristiano, no protestante. María. No, es la Virgen María. Simplemente la respuesta es un odio que tienen contra la Virgen María. Ese odio, ¿quién se lo mete? El diablo. ¿Por qué? Porque María, el diablo no le perdona a María, la Virgen, que trajera al mundo al Mesías. Y por eso la odia. Y por eso hace que nazcan protestantes que odian a la Virgen María.
porque no le perdonan. ¿Qué daño le ha hecho la Virgen María a los protestantes? Nada. ¿Por qué la odian? Porque es inspiración del diablo odiar a la Virgen María por ser la madre del Mesías.